Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, vamos a esperar un poquito que los hermanos se vayan conectando. Bueno, muy buenos días, hermanos. Seguimos esperando que solo unos momentos mientras se van conectando. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Brian, la posibilidad de alabar juntos, aún a la distancia, poder cantar al Señor, exaltarlo, alzar nuestras voces para Él, cantar verdades. Buenos días a todos, Karen, Elizabeth, todos los que están conectándose, saludando. Solo vamos a esperar unos pocos instantes para poder entrar a la palabra de Dios y profundizar en ella. Les animo a que vayan compartiendo también en sus biografías para que más personas puedan quizás escuchar la palabra de Dios, personas que por ahí no tenían pensado y les sale la notificación y quien les diga que puedan escuchar la palabra de Dios. Muy bien, solo esperamos un poquitito más. Listo, muy bien. Creo que podemos ir comenzando. Vamos a comenzar orando, obviamente. Después vamos a seguir con nuestra serie en Segunda de Timoteo. Es una carta que conozco, que he estudiado, he predicado antes, pero es increíble la verdad, lo profunda que es, lo interesante que es, las verdades que contiene, como toda la palabra de Dios. Entonces, en este estudio de la palabra, de esta serie, Segunda de Timoteo, ha sido una gran bendición para mí. Estoy seguro que para Pastor Juan Carlos también, que somos los que estamos llevando adelante esta serie. Bueno, espero que sea una bendición también para ustedes. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos guíe? Y bueno, después a profundizar, espero que tengan sus Biblias cerca de ustedes porque la vamos a usar y la tengan ahí en Segunda de Timoteo capítulo 2, nos toca hoy, ¿sí? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por un día más de vida que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias tan diferentes, podemos estar conectados aún en la distancia, Señor, con hermanos de diferentes países, pero todos unidos en ti, Señor. Y también pedimos que esta transmisión pueda llegar a personas que aún no te conocen, para que, bueno, precisamente puedan conocerte, puedan disfrutar de tu palabra, Señor, puedan conocer la salvación que hay en ti. Señor, a nosotros que hemos recibido tu gracia, Señor, que tú has mostrado misericordia en nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes a conocerte más, a profundizar en tu palabra. Señor, queremos interpretarla correctamente y predicar lo que está en tu palabra. Líbranos de cualquier mala interpretación, de cualquier error, Señor, y guíanos a la verdad, tu verdad, guíanos a ti, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, que sea para tu honra y gloria, Señor, y que, bueno, la transmisión pueda salir bien, para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, es que oramos. Amén y amén. Bueno, estamos en 2 de Timoteo 2. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 10. Y vamos a ir hasta el 13, pero van a ver todo el contenido que tiene, entonces cortamos en el 10 hoy. El domingo que viene continuamos. 2 de Timoteo 2. Y vamos a hablar de un pastor para la gloria de Dios, que es el deseo que Pablo tenía sobre Timoteo, pero también vamos a ver todas las implicancias y las aplicaciones que podemos hacer para cada uno de nosotros, aún aquellas personas que no están en el pastorado, en el ministerio, en el liderazgo de una iglesia. Vamos a ver que podemos perfectamente aplicar un montón de las cosas que hoy vamos a ver.
Entonces vamos a hablar sobre un pastor para la gloria de Dios y podemos perfectamente decir una persona para la gloria de Dios. Aunque obviamente en el pastorado hay ciertas características que son únicas, pero vamos a ver también otras cosas que se aplican para todos. ¿Sí? 2 Timoteo 2, del 1 al 10, dice la palabra de Dios así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Muy bueno, hasta ahí la palabra de Dios, o el pasaje que vamos a estudiar, en el cual vamos a profundizar expositivamente. Significa vamos a tratar de sacar el mensaje que tiene el texto, no, vamos a dejar que la palabra hable, ¿sí? Comienza el versículo 1 con un versículo espectacular, a mi entender, y vamos a ver que el versículo en Reina Valera 60, que es la Biblia que por ahí que más se usa en Latinoamérica aún, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero vamos a ver que hay otras traducciones, otras versiones de la Biblia que traducen diferente la palabra esfuérzate. Algunos lo van a traducir como fortalécete, como por ejemplo la NBI, Nueva Versión Internacional, que es quizás la otra más popular en estos días. La NBI traduce: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y todas las versiones, que chequeé unas cuantas, la mayoría se debaten entre estas dos palabras, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia o fortalécete en la gracia. Otras versiones que cambian un poquito más, o sea, el sentido siempre es el mismo, pero usan una expresión un poco diferente para no citar todas las versiones que podríamos citar. Voy a citar Dios habla hoy, que dice: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado. Y NTV, otra versión que está creciendo mucho en popularidad, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Entonces acá tenemos por lo menos 4 expresiones: esfuérzate, fortalécete en la gracia, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado, de la gracia, o sé fuerte por medio de la gracia. Cualquiera de estas versiones de la escritura, cualquiera de estas traducciones es correcta, está bien y nos sirve tener más de una versión porque enriquece. Nosotros no somos personas que nos aferramos a una sola versión de la escritura, sino que damos gracias por aquellos que han traducido, que han mejorado, que han profundizado en las diferentes versiones que tenemos. La palabra griega, que se traduce en este caso como esfuérzate o fortalécete o saca fuerzas, sé fuerte, es endunamo. Endunamo significa precisamente dar fuerza, esforzar o sacar fuerzas, fortalecer o hacer fuerte. Por eso les dije que cualquiera de las traducciones es correcta de estas que hemos visto, ¿sí? Pero nosotros queremos profundizar un poquito más para poder sacarle el jugo y poder aplicarlo a nuestra vida y poder enseñarlo correctamente. Entonces, ¿qué significa esforzarnos en la gracia de Dios? ¿O qué significa fortalecernos en la gracia de Cristo? Precisamente dice, sacar fuerzas de su bondad o ser fuertes en esa bondad. Bueno, significa que tenemos que hacernos fuertes precisamente o sacar fuerzas de la gracia que hemos recibido de Cristo, la gracia que Cristo ha derramado, que el Señor ha derramado en nosotros. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que sacar fuerzas
De ahí tenemos que fortalecernos, ahí tenemos que esforzarnos en la gracia de Cristo. Ahora, en dónamo, esta palabra que les dije en griego, que es la versión griega original, dice en dónamo, es interesante porque está formada de dos palabras, en, que es un prefijo, y dónamo, que viene de la palabra griega dunamis, que quizás esta sí es una palabra un poquito más conocida o popular para nosotros, o más conocida. Dunamis o dunamis significa básicamente poder, pero es el poder transformador de Dios, es un poder milagroso, es un poder que transforma, es un poder potente, valga la redundancia, y es la misma palabra que encontramos en Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Acá encontramos la palabra dunamis, ¿sí? O poder. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Entonces acá vemos que el Evangelio es el poder de Dios. Timoteo escucha de Pablo que él tiene que fortalecerse o esforzarse o sacar fuerzas de la gracia que hay en Cristo Jesús o de la gracia que ha recibido de Cristo Jesús. Este dunamis es el poder que crea una nueva persona en nosotros, un nuevo corazón, una nueva vida. Es el poder que destruye el corazón de piedra y el orgullo que nos caracteriza. Por eso hablamos del poder transformador de Dios. Entonces, siguiendo profundizando, ¿qué significa sacar fuerzas, tomar fuerzas o fortalecernos, esforzarnos en la gracia que hemos recibido de Cristo? Bueno, es encontrar las fuerzas que naturalmente no tenemos en el poder del Evangelio o en la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en la obra que Dios ha hecho en nosotros, en la obra que su Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces es encontrar las fuerzas que naturalmente no tenemos cuando estamos flaqueando, cuando nos sentimos débiles, cuando ya literalmente sentimos que no tenemos fuerza para seguir adelante, para vivir, para llevar adelante nuestra fe. Tenemos que aferrarnos a Cristo, al Evangelio, al poder transformador que Dios ha derramado por su gracia en nuestra vida. Quizás a la luz de este versículo podemos entender mejor las palabras de Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. No vamos a dejar de estudiar Timoteo, pero si querés acompañarme, 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y vamos a ver un poco a la luz de lo que estamos explicando este versículo. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un hermoso pasaje, no es el pasaje que hoy nos convoca, no vamos a pasar un montón de tiempo estudiando este pasaje, pero es un pasaje hermoso a la luz de lo que acabamos de ver en 2 de Timoteo. Pablo está rogando para que se ha quitado este sufrimiento, esta espina, este aguijón que tenía. Pero el Señor le dice básicamente que no. Le dice, te basta con mi gracia, o mi gracia es suficiente. ¿Sí? Y le dice, miren la explicación que el Señor le da a Pablo. Pues mi poder, dunamis, este poder transformador, este poder del Evangelio, este poder que viene de la gracia de Dios, dice, se perfecciona en la debilidad. Entonces,
Pablo dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hermanos, tenemos que ser honestos en esto, muy, muy honestos. El problema, uno de los problemas que nosotros tenemos es que somos muy fuertes. Nosotros no necesitamos de nada y no necesitamos de nadie. Por eso hay muchas personas que profesan fe en Cristo, pero no son parte de una congregación porque no necesitan de otros. Hay personas que no buscan consejos porque no necesitan de otro. ¿Verdad? No nos arrodillamos y clamamos al Señor y le pedimos al Señor porque no necesitamos del Señor. Por ahí no lo vamos a decir con nuestras bocas, pero es lo que nuestras vidas están clamando, gritando. Somos fuertes, somos invencibles, todo lo podemos porque somos fuertes. Pero esto es todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que nosotros no tenemos lo que se necesita naturalmente para seguir a Cristo, es donde tenemos que correr a su gracia y aferrarnos a su gracia, aferrarnos al Evangelio, a aferrarnos a la misericordia que Dios ha derramado en nuestra vida, que nos salvó, la persona de Cristo, todo lo que ronda en el Evangelio. Para encontrar fuerzas, para sacar fuerzas, para poder seguir adelante viviendo la vida cristiana. Ahora, hablamos del Evangelio como poder de Dios, hablamos de Cristo como el poder de Dios, hablamos de la gracia de Dios, pero hay otro problema que creo que tenemos muchos los cristianos, y es que el Evangelio, cuando nosotros escuchamos Evangelio, para nosotros es el mensaje que escuchamos cuando recién nos convertimos, es el mensaje para los no cristianos, pero luego después como que no es necesario, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos, Cristo murió por nosotros, ese es el Evangelio, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo contrario. El Evangelio no es un mensaje que escuchamos solo al principio de nuestra vida espiritual. Todo lo contrario. El Evangelio no es un mensaje solo para no creyentes. El Evangelio no es solamente Cristo murió por tus pecados, quiere perdonarte, que vayas al cielo. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es el carácter de Dios, es la persona de Jesús, es nuestra maldad, es su santidad, es la verdad, es la palabra revelada. El Evangelio es mucho más que Cristo murió por tus pecados. El Evangelio es los atributos de Dios, es la deidad de Cristo, es la morada del Espíritu Santo en nosotros, es todo lo que tiene que ver con la salvación. Y es un mensaje en el cual debemos de profundizar cada día de nuestras vidas. Primera de Corintios 1, 23, 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, o una tontería. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Pablo dice a los corintios, el mismo Pablo que le escribió a Timoteo, le está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corintios, y les dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaderos, es una piedra en la cual tropiezan por su orgullo, no reconocen que Jesús es el Mesías prometido al pueblo. Para los griegos era una tontería, una locura, ¿verdad? Porque ellos buscaban filosofía y no creían que esto fuera la verdad. Dice, más para los llamados, aquellos que han sido llamados internamente por el Espíritu, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Otra vez más la palabra griega, dunamis. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vemos que en Romanos 1.16 el Evangelio es el poder de Dios. En 1 Corintios 1.24, que acabo de leer, vemos que Cristo es el poder de Dios. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es el mensaje encarnado. Cristo es el Evangelio. Entonces cuando nosotros decimos que tenemos que aferrarnos a Cristo, tenemos que aferrarnos al Evangelio, tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios, es conocer y profundizar
en el conocimiento de una persona a la cual debemos de amar, a la persona de Jesucristo. No es solamente 3, 4 leyes espirituales, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, es conocer a Jesucristo, empezando hoy hasta toda la eternidad, porque Él es el Evangelio, Él es el mensaje de Dios, es el verbo de Dios hecho hombre. Por eso vamos a necesitar toda la eternidad para seguir conociendo a Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿O qué vamos a hacer en la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, toda la eternidad vamos a seguir profundizando en Cristo, en la persona de Cristo, conociéndolo, profundizando el Evangelio. Entonces, sí será importante que eso sea parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia o esfuérzate en la gracia de Cristo. Bueno, es en eso donde tenemos que aferrarnos y crecer. La gracia de Cristo es una fuente donde sacamos fuerzas cada día. Es en la gracia de Cristo que nos fortalecemos. Es en el Evangelio donde encontramos fuerzas. Es en conocer a Cristo que nos fortalecemos en nuestra fe. Ahora, ¿cuántas veces nos sentimos desanimados o literalmente sin fuerzas? Quizás te sentís débil en la fe, quizás sentís que no podés enfrentar la tentación frente al pecado, o que no podés hacer frente a las pruebas que la vida nos presenta. Pero entonces tenemos que pregúntate, ¿te estás fortaleciendo en la gracia de Cristo? ¿Te estás esforzando en la gracia de Cristo? Y para profundizar, ¿estás meditando en la gracia que Dios ha derramado en tu vida para salvarte? La verdad, no sé, esa es una locura, como dirían los griegos. Nosotros somos influenciados por esta cultura, ¿verdad?, greco-romana, latina. Es una locura pensar en la gracia que Dios ha derramado en tu vida y en mi vida, de dónde nos ha rescatado, que un día por nuestra maldad estábamos privados de su gloria, pero Él tuvo a bien rescatarnos, escogernos, amarnos, limpiarnos, purificarnos, darnos un nuevo corazón. Esas son las cosas en las cuales tenemos que meditar día a día para crecer en gracia, para esforzarnos, para fortalecernos, para sacar fuerzas donde no las tenemos. Cuanto más débiles somos, entonces más fuertes seremos en Cristo. ¿Estás profundizando en el mensaje del Evangelio? Desde que has profesado fe en Cristo, ¿has crecido en el entendimiento de tu maldad? Mirá lo que te pregunto. Desde que has profesado fe en Cristo, ¿has crecido en el entendimiento de tu maldad? De cuán malo realmente somos. Cuanto más nos acercamos a la luz de la gracia de Dios, más vemos la oscuridad que hay en nosotros. Por ende, ¿has aumentado tu conocimiento de la santidad de Dios? A medida que pasan los años, que pasa el tiempo, creces en el conocimiento de lo que realmente significó salvarte a vos, un miserable pecador, y en la grandeza, la majestad, la santidad, la gloria de Cristo. Eso es crecer en el Evangelio. Eso es que cada día nosotros estamos más llenos de Cristo, del Evangelio, de su persona, de lo que Él es, y menos de todo lo que traíamos, ¿verdad?, antes de venir a Cristo. Un montón de conceptos errados que este mundo nos ofrece una y otra vez constantemente. Es necesario, hermanos, es necesario que pasemos tiempo en las Escrituras. Que pasemos tiempo estudiando, profundizando, meditando en las Escrituras. No es por superstición, como algunas personas dicen, ay, hoy un día no leí la Biblia y me siento mal. Bueno, me parece que eso es hasta un poco supersticioso. Simplemente tiene que haber en nosotros el deseo de alimentarnos día a día la palabra de Dios. Amo a mi esposa, entonces quiero hablar con ella. Si un día no hablo por ella por X motivo, no va a dejar de ser mi hermosa esposa, no voy a dejar de amarla, no va a cambiar mucho, pero tengo un anhelo de hablar con ella, de conocerla, de charlar con ella, porque la amo. Por poner un ejemplo, a mí me pasaría con los hijos. Entonces,
nosotros debemos de profundizar en las Escrituras. Debemos pasar tiempo de calidad con hermanos sabios y maduros en la fe. No está mal tener amigos, obviamente, que no sean cristianos, ¿no? Nosotros queremos tener cierto tipo de relación, obviamente, para poder compartirles el Evangelio, ¿no? Y nosotros vivimos en este mundo. Pero necesitamos hermanos maduros en la fe, hermanos sabios que nos puedan desafiar, que nos puedan hacer sentir tibios. Alguien me dio un consejo esa vez: juntate con personas que te hagan sentir tibio en tu fe, para que eso te anime, te desafíe a buscar más al Señor. Si nosotros nos reunimos con personas todo el tiempo que no tienen una relación íntima con Jesucristo, nosotros no vamos a tener un anhelo, o nuestro anhelo va a menguar de lo que es tener una relación personal con el Señor. Nosotros somos personas muy influenciables, por eso debemos de rodearnos de personas que nos influencien correctamente. Debemos de exponernos a la buena predicación de la Escritura. Debemos de, cuando nos sentamos bajo un púlpito, por así decirlo, frente a una pantalla, a escuchar mensaje, tenemos que exponernos a mensajes que sean cristocéntricos, a mensajes que apunten a la gloria de Dios, mensajes que hablen de la fe, mensajes que hablen de la gracia, mensajes que estén fundamentados en Cristo, mensajes que expongan textos bíblicos, que esclarezcan textos bíblicos. Buena predicación de la palabra. Tenemos que exponernos para poder crecer en la gracia, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de cultivar una vida de oración saludable. Nuestra vida de oración no puede limitarse a simplemente dar gracias por los alimentos o dar gracias por el día cuando nos vamos a acostar. O quizás orar por alguien cuando nos piden, o orar en público cuando alguien nos dice para orar por algo. Nuestra vida de oración debe ser saludable. Debe ser tan natural como respirar para un cristiano. Y estoy seguro que todos nosotros debemos de crecer, debemos de orar más. No creo que nadie esté contento con su vida de oración, o quizás la mayoría. O si yo oro suficiente. No, queremos orar más, anhelamos orar más, orar mejor, tener un tiempo de calidad. Pero debemos de buscar eso, procurar eso. Por eso me gusta la expresión también esforzarnos. Porque tenemos que sacar fuerzas, pero es una acción que nosotros hacemos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacar fuerzas. Tenemos que buscar con ahínco para poder encontrar las fuerzas que no tenemos. Entonces, cultivar una vida de oración saludable. Debemos de tener el hábito de leer buenos libros cristianos que desafíen nuestra mente. Nuestra mente debe ser cultivada. Así como muchos se enfocan, para decirlo correctamente, se enfocan en cultivar un cuerpo atlético, así también debemos de cultivar nuestra mente, tener una mente aguda para las cosas del Señor, leer buenos libros, libros que nos desafíen. Ninguno va a tomar el lugar de la palabra de Dios, pero que sean libros que apunten a la palabra de Dios, que nos den hambre por la palabra de Dios, que nos expliquen algún tema quizás de la palabra de Dios. Entonces va a ser una bendición. Todo esto que he mencionado, ¿no? De pasar tiempo con las Escrituras, tiempo de calidad con hermanos sabios y maduros en la fe, ser expuestos a la buena predicación de la palabra, una vida de oración saludable, los buenos libros, todo esto forma parte de aferrarnos a Cristo, de aferrarnos a la gracia que Él ha derramado en nosotros, de aferrarnos al Evangelio, que es lo que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Y no creo que esto se limite solamente a Timoteo porque era un pastor y por ende a los pastores. Creo que esto es una verdad que se aplica perfectamente para cada una de las personas que está en Cristo. Nosotros debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Quizás todo esto te parezca mucho, como muchas cosas, pero es mejor que estar tratando de vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. Es mucho mejor. Es muy frustrante tratar de vivir la vida cristiana y de agradar al Señor en nuestras propias fuerzas, porque nuestra vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Todo lo contrario. Tenemos de esforzarnos y fortalecernos en la gracia que hemos recibido del Señor Jesucristo. Y a la luz de la importancia de ser expuestos a la predicación clara, bíblica y profunda del Evangelio, tenemos el versículo número 2. 2 Timoteo 2:2.
Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, lo interesante, lo lindo de esto es que el mensaje que Pablo recibió de Jesús directamente se lo ha pasado a Timoteo. Ahora, el mensaje que Timoteo recibió de Pablo se lo tiene que pasar a hombres fieles. El mensaje que esos hombres fieles van a recibir de Timoteo se lo tienen que pasar a otros hombres fieles. Y esos hombres a otros hombres. Pero siempre es el mismo mensaje. El mensaje que has recibido de mí, dice Pablo, eso pásale a hombres fieles que puedan enseñar a otros. ¿Qué cosa? El mensaje que has recibido de mí, el mensaje que has recibido de Jesucristo. El mensaje no va a cambiar. Desde Jesús, pasando por Pablo, Timoteo, sus discípulos, los discípulos de sus discípulos, y hasta el día de hoy, el mensaje que debe ser predicado, transmitido y confiado a hombres fieles es el mismo. El mismo mensaje. Es un mensaje. Hermanos, hoy en día vivimos en un tiempo donde todo tiene que ser novedad. Todo tiene que ser novedoso. Todo tiene que ser nuevo, la última onda, a ver quién tiene algo diferente. Cuanto más color, luces y humo tenga, mejor. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Nosotros no tenemos que tener ningún mensaje novedoso. Tenemos simplemente que acatar las órdenes, pasar el mensaje que hemos recibido. El mismo mensaje que Jesús le dio a Pablo, el mensaje que Pablo le dio a Timoteo. El mismo mensaje. No otro. Los pastores y predicadores están sucumbiendo ante la mentira de que la predicación tiene que ser novedosa. Y así obviamente muchas personas que pues, por ahí no están en un púlpito, pero tienen la posibilidad de compartir los medios de comunicación, las redes sociales, de diferentes formatos. Estamos sucumbiendo ante la mentira de que la predicación tiene que ser novedosa. Eso es una mentira de Satanás y no tiene sentido. ¿Desde cuándo la exposición de las Escrituras dejó de ser suficiente? ¿Desde cuándo el acercarnos humildemente ante un pasaje y poder profundizar, si tenemos alguna herramienta como por ahí saber cuál es la palabra en griego, comparar con un comentario bíblico, un diccionario bíblico? ¿Desde cuándo el acercarnos humildemente ante un pasaje y ver qué significa dejó de ser suficiente? ¿Desde cuándo es más importante contar anécdotas, sueños, bromas, que predicar la cruz de Cristo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo cambió el mensaje? ¿Desde cuándo es más atractivo hablar de prosperidad, dinero, éxito, que del glorioso Salvador? ¿Desde cuándo las canciones tienen que ser para entretenernos y no para exaltar a nuestro Redentor? ¿Desde cuándo? Hermanos, hay reuniones en el nombre de Jesús que son un chiste para Jesús, un chiste de mal gusto. Hay reuniones en el nombre de Jesús que son un chiste de mal gusto para el Señor Jesús. Reuniones donde no se predica la palabra de Dios, donde no se canta para honrar al Señor que es digno de toda gloria, donde no se profundiza la gracia de Dios. Y por eso la gente no madura, no crece, no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque no hay evangelio, porque no hay Cristo, porque no hay poder de Dios. Tienen que hacer un montón de manifestaciones teatrales casi, novedosas, porque el evangelio ya no es suficiente. ¿Desde cuándo ha cambiado eso? Eso no debe ser así. Pablo le dice en presencia de varios testigos.
el mensaje que te he dado en presencia de varios testigos. La palabra griega, que nosotros traducimos y tenemos en nuestras Biblias como testigos, es martus. Y martus es la raíz de nuestra palabra mártir. De hecho, llegó a ser casi intercambiable en muchos contextos. Un testigo era un mártir, porque el contar lo que habíamos visto de Jesús, hablado con Jesús, escuchado de Jesús, los que habían tocado a Jesús, era una sentencia de muerte. Entonces, un testigo que tenía que contar lo que había visto y escuchado era sinónimo de mártir. ¿Quién era un mártir? Era aquel que contaba con pasión lo que había visto y lo que había escuchado de Jesucristo. Hoy en día, en este lado del mundo, ya casi no hay mártires, y una de las razones no es solamente porque vivimos en democracia y somos más maduros, más civilizados, no. Es porque hemos dejado de contar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, hemos cambiado el mensaje. Y por eso, aun cuando predicamos a Cristo crucificado, aún entre el propio pueblo del Señor, o aquellos que profesan, son los que más se enojan, más te insultan, más te gritan, porque hemos perdido la satisfacción de compartir el mensaje. Aquello que Timoteo escuchó de Pablo, transmitírselo a hombres sabios que se le podían transmitir a otros, y así sucesivamente. Esto encarga a hombres. Y hombres, estoy convencido que se refiere al sexo masculino en este contexto. ¿Por qué? La palabra griega es anthropos, viene nuestra palabra antropología, por ejemplo, ¿verdad? Anthropos. Se puede traducir como ser humano, pero en este contexto creo que apunta al sexo masculino. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier hombre. Pablo le dice a Timoteo que tiene que transmitir esto, enseñar esto a cierto tipo de hombres, hombres fieles, hombres idóneos. Tengo la palabra acá en griego es hikanos, competente, digno, idóneo. Entonces no puede estar hablando de evangelismo, no era simplemente, bueno, compartir el evangelio, porque el evangelio hay que compartirlo con todo tipo de personas, no solamente con personas idóneas, personas que sepan enseñar, no. Hay personas que no tienen la capacidad de enseñar, pero pueden ser salvas, necesitan ser sabias, y tenemos que predicarles el evangelio. Acá está hablando de un contexto, ¿verdad?, ministerial, donde Pablo enseña, instruye a este hijo amado, este hijo del corazón, en el pastorado. Recordemos que Timoteo estaba encargado de una comunidad en Éfeso. Pablo estaba a punto de morir. Él estaba pasando la posta y le dice: Timoteo, enseñá el mensaje que has recibido de mí, enseñánselo a hombres que puedan transmitírselo a otros hombres. Entonces, escoge hombres aptos para enseñar, idóneos, competentes, para que puedan enseñar a otros. Entonces está hablando de un contexto de enseñanza de la comunidad, enseñanza de la iglesia. Por eso creo que está refiriéndose a hombres y no a hombres y mujeres o seres humanos en general. Está hablando del ministerio pastoral. ¿Y por qué digo esto? Y obviamente sé que algunos acá estarán... Pablo enseña claramente, a mi entender, claramente, que la enseñanza en la iglesia está limitada a hombres idóneos. Ni siquiera a hombres, a cualquier tipo de hombre, no, a hombres que sean aptos para enseñar, hombres idóneos, hombres competentes. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:2 dice que el anciano, el obispo, el encargado, tiene que ser marido de una sola mujer. En Tito 1:6, Pablo le dice a Tito exactamente lo mismo, que entre los requisitos del anciano, pastor, obispo, líder de la iglesia, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces está hablándole a una de las características es que tiene que ser un hombre. Fíjense que Timoteo estaba en Éfeso, Tito estaba en Creta, eran dos comunidades diferentes. Sin embargo, el mandamiento de parte del Señor es el mismo. En 1 Timoteo 2:12, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, le dice claramente:
yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. La mujer puede enseñar a mujeres, la mujer puede enseñar a niños, la mujer debe enseñar a mujeres más jóvenes, dice a Tito, a amar a sus esposas, a ser cuidadoras del hogar, pero no ejercer autoridad sobre el hombre. Primera de Corintios 14:34, o sea, otra comunidad, la comunidad de Corinto. Pablo dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Entonces me parece que es un pasaje bastante claro, no voy a profundizar muchísimo más porque obviamente nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí creo que vale la pena destacar que Pablo le dice a Timoteo que tiene que pasar este ministerio pastoral a hombres idóneos y no a mujeres. Mi hija tiene 8 años, quizás muchos de los que estén escuchando la conocen, Ainhoa, y cada tanto le pregunto, ¿te gustaría ser pastora? Y ella me dice, las mujeres no pueden ser pastoras. Y le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque la Biblia dice. A mí me encanta escuchar eso. Me cae la baba como papá, obviamente. Porque esa fe inocente de una niña de 8 años es la misma fe que deberíamos de tener nosotros. Porque la Biblia dice. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Porque la Biblia dice. Y eso tiene que ser suficiente autoridad para nosotros. Este es el orden de Dios. No es porque somos machistas, no significa que la mujer es inferior al hombre, no significa que la mujer no tiene un lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. Tampoco cualquier hombre puede enseñar ni estar en el liderazgo. No cualquier hombre puede ser líder. Conozco en lo personal hermanas en Cristo que aman al Señor. Conozco hermanas en Cristo que aman al Señor y ofician en sus iglesias como pastoras. Es un error doctrinal. No les estoy condenando, no estoy diciendo que van a ir al infierno, es un error doctrinal. No todas las pastoras son iguales. Tenemos obviamente casos muy conocidos en las redes sociales, en la televisión, donde son personas que aparte de tener el error doctrinal, aparte no predican el evangelio, predican solo sobre prosperidad, tienen cero Cristo en sus mensajes. Ese es otro problema, o sea, peor. Esto es un error doctrinal. Ahora, continuando con nuestro texto, llegamos a los versículos 3 y 7. Pablo usa 3 al 7, perdón. Pablo usa 3 analogías para ilustrar el ministerio pastoral. Vamos a leerlo y luego voy a estas 3 analogías. Segunda Timoteo 2, del 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces les decía, Pablo usa 3 analogías o ilustraciones. El primero habla del atleta y es un llamado a obedecer, el primero es el soldado y es un llamado a perseverar en el sufrimiento. Un soldado tiene que estar comprometido y convencido de su misión. No hay marcha atrás, no puede dubitar en el medio de una batalla. Tiene que negarse a sí mismo para servir a su superior, aquel que lo empleó como soldado, aquel que lo está liderando como soldado. Y asimismo nuestra mente como soldados de Cristo tiene que estar saturada de un deseo para exaltarlo solo a Él. Y vuelvo a decir, no solo a aquellos que están en el ministerio pastoral, creo que esto se aplica a toda persona que está en Cristo. Nuestra mente tiene que estar saturada por un deseo sublime, por sobre todas las cosas, de exaltar a nuestro Señor y de servirle solo a Él. No podemos tener un corazón dividido, no podemos tener una mente dividida. Debemos de luchar para poder servirlo y amarlo solo a Él por encima de todas las cosas.
Vimos el ejemplo del soldado, ahora vamos a ver el ejemplo del atleta. Es un llamado a obedecer los mandamientos del Señor. Un atleta es descalificado si no sigue las reglas en una competencia normal, ¿no? Donde no hay corrupción. Un atleta debe conocer las reglas. Y existen muchos atletas que han sido despojados de sus premios y medallas por casos, por ejemplo, de doping, donde han obviamente consumido sustancias que no debían, fueron contra las reglas, y cuando fueron descubiertos perdieron el premio, fueron descalificados por no obedecer las reglas. De igual modo, nosotros, especialmente en este contexto, los pastores, los ministros, pero como hermanos en Cristo, vuelvo a decir, esto creo que aplica para todos, debemos obedecer las reglas del Señor. Y no podemos decir, yo no conocía, no sabía. Como, no quiero hablar mucho de deporte, ¿no? Pero como en la asociación de tenis, la asociación mundial, que muchos en la Federación Rusa, no sabía que no se podía consumir tal medicamento, que tenía tal sustancia. Bueno, lo lamento, la regla está escrita y es pareja para todos. Entonces nosotros no podemos simplemente ignoraba. Nosotros tenemos que conocer los mandamientos del Señor y obedecerlos como buen atleta. Y como última ilustración, Pablo habla de un labrador. Un labrador tiene que trabajar arduamente si quiere ver los frutos de su trabajo. Un ministerio del Señor un ministro, del Señor tiene que trabajar arduamente si quiere ver frutos en su ministerio. Obviamente sabemos, la palabra dice que es Dios quien da el crecimiento, sin dudas. Pero debemos de trabajar arduamente en el ministerio que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 15:10 y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces Pablo, que está exaltando la gracia de Dios, aquella bondad inmerecida que recibió, la misma que le dice a Timoteo que tiene que fortalecerse, esforzarse, sacar fuerzas, él dice, no soy yo, es la gracia de Dios, pero yo he trabajado más que todos. He trabajado, me he esforzado, he trabajado arduamente. No es simplemente sentarse, bueno, la gracia de Dios va a hacer todo. La gracia de Dios va a operar. Por la gracia de Dios podemos hacer lo que hacemos y por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero debemos de ser responsables y trabajar arduamente para el Señor. En otras palabras, no podemos ser vagos, y menos los pastores. Hay muchos pastores, muchos misioneros que son turistas, están de vacaciones, pero eso no es algo que agrade al Señor. Nosotros tenemos que trabajar arduamente. Ahora, en un versículo más, 2 Timoteo 2:7, en nuestro pasaje, Pablo le dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo anima a Timoteo a meditar y reflexionar, considerar sus enseñanzas, y Dios le dará entendimiento. Y esto es muy, muy lindo, porque el hecho de que sea Dios que nos da el entendimiento no nos exonera de pensar, de meditar, de profundizar. Al contrario, debería de estimularnos, sabiendo que Dios premiará nuestra dedicación con entendimiento. Y ya para terminar, creo que esta porción de las Escrituras Pablo termina magistralmente con el Evangelio. Vamos a terminar leyendo versículos del 8 al 10. 2 Timoteo 2, del 8 al 10. Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo llama a Timoteo a perseverar en el ministerio más allá de los sufrimientos. Pablo le pide que tenga en cuenta tres cosas: a Jesucristo resucitado de los muertos,
Esto nos trae esperanza, obviamente, la resurrección de Jesucristo. Eso es parte de nuestro evangelio, de la verdad. El evangelio que Pablo ha predicado aún cuando le ha causado sufrimientos. Él dice, he sufrido hasta como un malhechor. Hemos de tener en cuenta entonces a Jesucristo resucitado, el evangelio que Pablo ha predicado, que le ha causado tantos sufrimientos. Y tercero que tenemos que tener en cuenta para perseverar en los sufrimientos que podamos tener en el ministerio, es el amor a los escogidos. Escogidos que han de ser salvos. Y el hecho de que haya escogidos nos da una razón para hacer evangelismo. Sabemos que Dios va a llamar a los suyos para la salvación. Y esas cosas son las que nos tienen que ayudar a permanecer fieles, aún en medio del sufrimiento, en nuestro servicio al Señor y en nuestra carrera por agradarlo al Señor. Como resumen, un pastor para la gloria de Dios, podemos decir una persona para la gloria de Dios, tiene que encontrar fuerzas en la gracia de Cristo, predicar el Evangelio y entrenar a futuros pastores, esto para los pastores obviamente, perseverar en el sufrimiento enfocándose en la gloria del Señor, obedecer sus mandamientos, trabajar arduamente en la obra del Señor y aferrarnos a Cristo por amor a Él y a sus escogidos. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fiel al Señor, a exaltarlo en todo lo que hacemos, a presentarnos como un obrero aprobado, lo vamos a ver el domingo que viene, y que el Señor se lleve toda la honra y toda la gloria. Vamos a terminar orando y pidiendo fuerzas al Señor para continuar esta carrera en la vida cristiana. Señor, queremos darte gracias por la posibilidad de acercarnos a tu palabra con libertad y porque tu palabra, Señor, no está atada. Y aún aunque nosotros estamos quizás atados, entre comillas, a nuestras casas, tu palabra a través del internet y de las diferentes redes sociales ha llegado a diferentes hogares. Señor, pedimos que llegue a los corazones, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que la palabra pueda crecer y también nuestro conocimiento de Jesucristo. Ayúdanos a fortalecernos en la gracia que nos has dado. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a sacar fuerzas, Señor, de esa fuente inagotable que es tu gracia, el Evangelio, Señor, para poder adorarte y honrarte y glorificarte como solo tú te mereces y servirte, Señor, y proclamarte y honrarte con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, y bendice a cada una de las personas que está escuchando, que todos, Señor, podamos conocerte más y más. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros conectados. Estamos a sus órdenes. No duden en contactarnos y si en algo podemos ayudarles. Que Dios los bendiga. Nos vemos entre la semana para nuestra congregación local con diferentes actividades y el próximo domingo con la predicación de la palabra. Dios los bendiga. Chao, chao.